Entre el filósofo Heráclito afirmando nada es permanente excepto el cambio, y Aristóteles diciendo el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona, se encuentra otro filósofo diciendo solo sé que no sé nada. Ardua frase escuchada en el mundo entero y nacida en el libro de Platón Apología a Sócrates, donde se relatan las nefastas circunstancias en que el tábano de Atenas era sometido a juicio, culpado de corromper a la juventud y fomentar la veneración a dioses que no eran de la polis, lo que hoy llamaríamos blasfemia. Más allá del análisis del juicio, un apasionante relato de Platón acerca de cómo su mentor desarma todo argumento en su contra, demostrando así los vicios de la polis griega, importa lo que su amigo Querefonte llevó a oídos de los sabios al visitar al oráculo de Delfos y preguntarle ¿quién es el hombre más sabio? A lo que el oráculo respondió Sócrates es el hombre más sabio de toda Grecia. Pero si Sócrates no sabe nada, ¿cómo puede afirmar solo sé? Y si solo sabe, ¿cómo puede no saber nada? Entonces, ¿qué sentido tiene la frase? ¿Es posible analizarla con la lógica? Las paradojas son ideas extrañas, opuestas a lo que el sentido común puede considerar como verdadero o falso. Puede tratarse de una frase a la que no se le puede asignar un valor de verdad, o una situación hipotética que envuelve una contradicción en términos de la lógica parmenídea que formalizó Aristóteles. El término paradoja proviene del griego paradoxos, formado de la preposición para, que significa más allá, y la raíz doxon, que significa opinión o creencia. Es decir, que para los antiguos griegos, una paradoja era algo que estaba más allá de lo creíble. E incluso para comprender las paradojas más sencillas, se requiere siempre de un cierto nivel de abstracción. Los dibujos paradójicos resultan entretenidos y llamativos para adentrarnos en la noción de paradoja, donde la intuición es arrasada totalmente por la lógica que parece operar en los dibujos, confundiéndonos. Imaginemos a Pinocho diciendo la frase ahora va a crecerme la nariz. En caso de crecerle, estaría en lo cierto, porque es lo que dijo. Pero si dice la verdad, no tiene por qué crecerle la nariz. Entonces, si no le crece la nariz, estaría mintiendo. Y en consecuencia, debería crecerle. Situaciones de este tipo se llaman antinomias semánticas, que son frases autoalusivas que, de manera directa o indirecta, se mencionan a sí mismas o involucran al sujeto que las está enunciando, de modo tal que no se las puede considerar ni verdaderas o falsas, o bien se puede decir que son verdaderas y falsas a la vez. Supongamos que somos una imprenta que hace catálogos de ropa, de autos, de tecnología, entre tantos otros. Un cliente pide un catálogo que contenga a todos los catálogos existentes, incluido el catálogo de catálogos, ya que claramente debería autocontenerse, por ser un catálogo. Ahora supongamos que creamos un catálogo de todos los catálogos que no se contienen a sí mismos. Puedo incluir al de ropa, al de tecnología, al de autos, etc. Pero, ¿qué hacer con el catálogo de catálogos? Si se autocontiene, no debe estar en el grupo. Y si deja de autocontenerse para pertenecer al grupo, deja de ser un catálogo de catálogos, porque faltaría incluirse a sí mismo. Dicho en palabras de trabalenguas, si se autocontiene, no debe incluirse en el grupo. Y si no se autocontiene, debe incluirse, pero dejando de ser un catálogo de catálogos. A este tipo de paradojas se les llama paradojas de teoría de conjuntos. Veamos el caso del histórico barco de Teseo. En cada oportunidad que se deterioraba una madera del barco, se le pedía al astillero que lo reparara sustituyendo dicha madera por una nueva. De a poco se cambió una madera del casco y la quilla, el timón, el mástil, hasta que todas las maderas originales del barco de Teseo fueron cambiadas. Pero, ¿era acaso el barco de Teseo o era una versión mejorada?
Aristóteles afirmaría que a pesar que cambiaron sus accidentes, la sustancia permanece. Aunque todos sus accidentes permanezcan en cambio, el objeto conserva sus propiedades que lo hacen ser el barco de Teseo. Asimismo, redoblamos la apuesta con la siguiente escena. El dueño del astillero guardó las maderas primeras deterioradas que cambiaron de la embarcación y se tomaron el trabajo de reconstruir el barco de Teseo. Sabían que no tenía un fin práctico en su labor, pero sí en el pensamiento de quienes nos adentramos en dichas paradojas. Ahora nos preguntamos, ¿cuál de los dos es el barco de Teseo? ¿O acaso hay dos barcos de Teseo? ¿O ya no hay barco de Teseo? Estas son llamadas antinomias de definición, donde definiciones ambiguas buscan contrastes y contradicciones. Ahora pensemos, ¿qué pasaría si una serpiente comenzara a comerse a sí misma? La serpiente estaría en su estómago a la vez que está dentro de sí misma. Este es el caso del Ouroboros. Es un antiguo símbolo de una serpiente o un dragón engulléndose su propia cola. Un excelente caso fue también el del sofista Protágoras. Mientras le enseñaba sus lecciones a un estudiante, este acordó que le pagaría el día que gané su primer caso. Pasando por astuto el alumno, jamás se presentó a un litigio, lo que hacía que no ganase ni perdiese ningún caso. A Protágoras esto no le molestaba, lo que le sorprendía a su discípulo. Pasando el tiempo, el sofista decide demandar. El estudiante inmediatamente comprendió su falla y la sabiduría del maestro. Lo paradójico estaba en que, si el fallo favorecía a Protágoras, por sentencia del juez, el estudiante debía pagarle. Y, en caso de fallar a favor del estudiante, al fin y al cabo, por haber ganado su primer caso, debía pagarle a Protágoras. Este es un tipo de paradoja condicional, donde un grupo de reglas se presentan y al final resultan incompatibles. Las llamadas paradojas de áreas de conocimiento específicas son tantas como terrenos de conocimientos existentes. Una de ellas es el dilema del prisionero, desarrollada por Flood y Drescher en 1950. Resulta que dos prisioneros, si confesaban o no, se les ofrecía una condena en cada caso. Por ejemplo, en caso de que ambos confiesen, cada uno recibiría 6 años de condena. En caso que solo uno confiese, el que confiesa sale libre, mientras que el que calló absorbe 10 años de prisión. Y por último, si ambos callan, reciben 1 año de condena cada uno. Este tipo de análisis ayuda a comprender los beneficios y contras que se encuentran en la lógica penal. En las llamadas paradojas verídicas hay una apariencia absurda que contradice la intuición, pero cuya veracidad es demostrable. Muchas paradojas matemáticas pertenecen a esta categoría, siendo el cálculo de probabilidades una de las ramas más fructíferas. En este caso, tomaremos la ya conocida paradoja de Galileo, donde compara la cantidad de números cuadrados, o sea, números cuya raíz cuadrada es un número natural, y los números naturales. En una relación biunívoca, o sea, una correspondencia 1 a 1 entre cada número natural y su cuadrado, nos preguntamos, ¿qué conjunto tiene más elementos? Galileo en sus estudios concluyó que en conjuntos de cantidades finitas, o sea que se pueden contar, es posible corresponder una comparación de mayor o menor uno respecto del otro. Pero en tratamientos de cantidades infinitas, esta comparación no es posible. La paradoja guarda una íntima relación con la iteración, la autorreferencia y el infinito. Antes de llegar a ser un símbolo y clasificarse en matemática, el infinito guardó mucha polémica en la historia. Por ejemplo, Aristóteles admite un infinito, pero únicamente en potencia, o sea, lo que puede ser, pero jamás en acto, o sea, lo que efectivamente es.
Aristóteles admite solo en potencia magnitudes geométricas infinitamente pequeñas, entendidas como la división ilimitada de líneas y figuras, y números infinitamente grandes como sucesión ilimitada de números. Los siglos avanzaron y el tratamiento del infinito se rodeó de teorías metafísicas, donde Galileo, en su paradoja de la cantidad de números cuadrados y números naturales, dejaba como base el tratamiento del infinito como una cantidad, más que una especulación. La relación biunívoca de dos conjuntos de números ayudó posteriormente a Cantor a sentar las bases de sus desarrollos matemáticos, aunque le valieron su reputación y su salud mental. La teoría de conjuntos, así como toda la matemática en sí, es el proceso de elaboración de grandes mentes que aportaron cada una lo suyo para la conclusión de ciertas áreas de conocimiento. Autores como Peano, que con la elaboración de su lenguaje simbólico aportó la unión y la intersección, y Venn, que aportó los diagramas que llevan su nombre, ayudaron a Cantor en el siglo XIX a desarrollar la teoría de conjuntos y la teoría de números transinfinitos, indicando que la existencia de un infinito potencial presupone la existencia de un infinito actual, superando así el presupuesto aristotélico. Esta teoría permite de forma axiomática construir conjuntos para luego establecer el concepto de infinito. Debido a esto, Cantor crea la teoría para fundamentar todas las ramas de la matemática. Él fue el primero en trabajar con el concepto de infinito, llevándolo a la conclusión de que hay infinitos de diferentes tamaños. Paradójico, ¿cierto? Para Cantor, los conjuntos son colecciones de objetos que pueden poseer finitos o infinitos elementos, y para ello establece el concepto de cardinal, entendido como el número de elementos de una clase. Para avanzar en la teoría de conjuntos, Cantor debió proponer términos que le ayudaran a abordar el infinito. Cuando en un grupo de elementos, llamémoslo A, B, C, D, tomamos alguno de esos elementos, evidenciamos que cada una de sus partes, o sea, cada elemento, es menor en cantidad que el todo, o sea, todos los elementos juntos. O dicho de otro modo, el todo es mayor que cada una de sus partes. Llama la atención que cuando Galileo generó una correspondencia biunívoca entre los naturales y los cuadrados, se constata que hay tantos cuadrados como naturales. Esto concluye en que, aunque intuitivamente percibamos a los cuadrados como parte de los naturales, ambos concluyen en la misma cantidad de elementos. Llegamos a que el todo no es mayor que la parte. Cantor llamó contables o numerablemente infinitos a las clases de infinitos elementos que pueden mantener una correspondencia biyectiva con los números naturales, como era el caso de los números cuadrados de Galileo, y como es el caso de los propios enteros. Pero, ¿qué sucede con los números racionales? De forma elegante, astuta e intrépida, Cantor demuestra por medio de un cuadro de doble entrada la biyección entre los racionales y los enteros. Mientras en una entrada aumenta el numerador, en la otra aumenta el denominador. De igual forma se incluye a los racionales negativos. También Cantor, en una demostración que supera el fin de este trabajo, descubrió que los números algebraicos, o sea, los números que son solución de una ecuación algebraica, son de igual forma numerables. Llegados a este punto, para ampliar nuestro análisis al conjunto de números reales, debemos incluir los números no algebraicos, o más conocidos por Cantor como los números trascendentes, los cuales hay un par que ya conocemos, como pi o el número de Euler. La tabla de Cantor supuso la posibilidad de emparejamiento de los números trascendentes con los números naturales, y en su intento por numerar, probó con los que estaban contenidos entre el 0 y el 1. Puede evidenciarse que tal método fallaba de entrada al preguntarnos sobre qué primer número emparejaríamos con el número 1.
En su intento, el matemático dio con la contradicción de poder numerar los trascendentes, porque aunque logre asignar un lugar a algún número, siempre que agreguemos un nuevo decimal, encontraremos un nuevo número contenido entre los que vayamos creando, siendo así que no es posible contener a todos los decimales para emparejarlos con los naturales. Al llegar a un absurdo, el trabajo estaba terminado. ¿Qué significa esto? Por un lado, significa que los trascendentes, además de ser infinitos, no son numerables. Los números reales entre 0 y 1, además de ser infinitos, tampoco son numerables. Los números reales son no numerables. De esta forma evidenciamos que no solo los naturales son infinitos, sino que existe un infinito diferente. Cantor le asignó al cardinal de los conjuntos infinitos el símbolo Aleph. Y como evidenció que el infinito de los naturales y el de los trascendentes era diferente, les asignó a cada uno un valor, siendo Aleph sub 0 para los números naturales y Aleph sub 1 para los números trascendentes. Los números trascendentes son infinitamente más grandes que los algebraicos o los racionales. A estos números les asignó el nombre de transinfinito. Llegados a este punto nos preguntamos, ¿existe un número transinfinito entre Aleph sub 0 y Aleph sub 1? La hipótesis del continuo afirma que no existen conjuntos con cardinales intermedias entre los naturales y los reales. En otras palabras, no existe ningún conjunto A tal que su cardinal cumpla con estar contenido entre Aleph sub 0 y Aleph sub 1. Aunque Aristóteles axiomatizó los principios lógicos del poema de Parménides, parece que lo único permanente es el cambio, como recitaba Heráclito, y después de 24 siglos aproximadamente sigue teniendo algo de razón. Las discusiones cambiaron, la dialéctica permanece, pero con cambios en el contenido. Parece ser que un matemático no se sumerge dos veces en el mismo río de pensamientos, porque ni el pensamiento es el mismo, como tampoco lo es el matemático. Hoy conocemos una lógica que ayuda a avanzar el método científico, y funciona, por eso permanece. Mientras sigamos descubriendo rincones paradójicos donde no logre funcionar, ahí es donde cambiará la estructura lógica que nos fundamenta la matemática. Aunque vacilo en sentenciar que solo sé que no sé nada, sigo el consejo de que el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.